Ser Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Abrimos aquí esta ventana. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Roberto Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí el Sánchez y la Fernández, Sí. En un programa de clara tendencia soviética, al menos en la Ventanez. En la Ventanez, eso es, en la Ventanez. Oye, Marta, ¿tú te acuerdas cuando te llamé hace algunas semanas para preguntarte, el jueves de Semana Santa, ¿qué haces? ¿Estarás por Madrid? Sí, y a mí me dio la risa, claro, sí, claro. Pues ¿por dónde voy a estar? Pues en Madrid, en mi casa, que es donde hay que estar. Cada uno en su casita y aquí pues escuchando la radio o hablando por la radio, ya ves. O sea que tú, independientemente de las medidas de recomendación, que más que recomendación son de la norma ahora de estos días, los cierres perimetrales, etcétera, tú no eres de las que muere de ansiedad por salir de Madrid, ¿no? Sí, a ver, yo muero de ansiedad, pero he comprobado ¿sí? que aunque muera de ansiedad puedo seguir viva sin salir de Madrid. Me encantaría poder viajar, pero no se puede, y aunque no estuviera prohibido, aunque no hubiera cierres perimetrales, tampoco habría salido, porque no me parece lo más recomendable. Quiero decir, en Navidad teóricamente se podía ir a visitar a los allegados y yo no fui ni a cenar con mi padre, que vive en Aluche, muy cerca de donde vivo yo, en un barrio de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tenemos que mantener un poco el sentido común para ver si podemos recuperarnos y en verano sí salir, pero ya con todas las garantías, ya con muchas más vacunas y con el virus menos activo, ¿no? No sé. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Parece mentira, pero que esto que te hemos escuchado a ti ahora, que está lleno de sentido común, que es pura lógica, que parece lo más sensato. Tú te has llegado a preguntar, imagino, como muchos de nosotros, qué es lo que anida en la cabeza de aquellos que no lo ven así de claro, ¿no? Sí, la verdad es que no entiendo si son negacionistas, qué es lo que están pensando y cómo es esa necesidad tan absoluta, ¿no?, de la fiesta. Tendremos que aprender a hacer las fiestas de otra manera. Durante el confinamiento los hacíamos por videollamadas de Zoom y bueno, pues no era lo mejor, pero sí era lo mejor para no contagiarnos. Y claro que me lo pregunto. Hace pocas semanas te contaba que enfrente de mi casa hay un Airbnb en el que vienen franceses y hacen sus fiestas y en fin, todo el barrio llama a la policía y esas cosas. Y yo la verdad es que no lo entiendo, pero mira, de esas fiestas ahora este confinamiento total de Francia, ¿no? Claro. Y menos lo entendemos cuando... Hombre, tenemos cerca las consecuencias de todo eso, o cuando hemos visto, mira, en Twitter hemos podido comprobar el antes y el después, tras un año de pandemia, de Víctor Aparicio. Víctor es enfermero de UCI en el Gregorio Marañón y ha colgado en redes su cara, su rostro, en el paso de tiempo que hay de este año, de 2020 a 2021, de marzo a marzo, y a esas dos fotos añade este texto. ¿Cómo hemos podido olvidar tan pronto y normalizar lo que nunca debió de ser normal? Solo ha pasado un año. De héroes a villanos. Duele el pecho. Mucho. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. ¿Sigues igual de dolido que cuando escribiste eso? Sí, sigo dolido. Sigo dolido y herido, pero sigo andando. Un poco pues lo que nos toca a todos, yo creo que en el momento que estamos viviendo. Creo que pasado un año, nos pasa cuando llega el 31 de diciembre, que yo por lo menos hago un ejercicio de reflexión de cómo han sido los últimos acontecimientos, si he cumplido en objetivos ese año, si me quedé con ganas de hacer o no de hacer, o si me equivoqué en algo. Pues un poco, ayer sin más, me saltó en el móvil una imagen de una entrevista y me impactó la barba. Fue lo que más me impresionó, que me veía una barba muy poblada, muy blanca, y dije, joder, la verdad es que es impresionante cómo el cuerpo reacciona ante el estrés y ante la ansiedad, el reflejo que tiene. Que hay muchísimas heridas que no se pueden visibilizar de esa manera tan visible, valga la redundancia. Claro. Bueno, visible, el cambio físico de lo que hemos descrito es evidente, pero ¿y en el resto del cuerpo y en la mente? ¿Y lo que no vemos, Víctor? Pues hay mucho dolor, hay mucho cansancio acumulado, hay mucho estrés, hay ansiedad, hay tristeza,
llegó la depresión, llegó el consumo de benzodiazepinas para encontrar algo de alivio. Hay gente que se ha refugiado en el alcohol, otros en drogas, otros se nos han quedado por el camino. Y es doloroso ver como una profesión como es la sanitaria, que es tan vocacional, cómo se puede llegar a ser tan maquiavélico para utilizar esa vocación a modo de extorsión, cómo se nos, de una manera muy romántica, se nos deshumanizó llamándonos héroes y heroínas, porque así era muy difícil que la gente fuera a empatizar con nosotros, para exigirnos un poquito más. Es verdad que las circunstancias eran malas, ya veníamos con muchísima caña el sistema sanitario, la educación pública, veníamos con muchísimas carencias y mucho déficit, y la pandemia pues obviamente nos pasó por encima. A mí me asombra cómo siendo tan poquito personal sanitario, yo hablo como enfermera, siendo tan poca, cómo fuimos capaces de abordar tantísima carga de trabajo. Europa está en torno a casi 14 enfermeras por cada 1.000 habitantes y España no llega a 5,8. Y sin embargo, pues hemos sacado mucho trabajo adelante y muchos pacientes adelante, pero a costa de nuestra salud también, a costa de que casi un 25% de los sanitarios aquí en la Comunidad de Madrid en concreto se han contagiado de COVID, que de haber sido tan virulenta la enfermedad como en un principio nos hacía ver todo, nos hubiéramos quedado sin un cuarto de nuestra población sanitaria, que encima ya está muy por debajo de las vías de recomendación. Yo he vivido este año con mucha soledad, con mucha incomprensión, además con muchísima agresividad, porque conforme han ido pasando los meses, la gente cada vez está como más fastidiada, está más cansada, los autónomos han tenido que hacer un esfuerzo ímprobo, la empresa privada por adaptarse, el teletrabajo, el turismo. Entonces, como que todo eso que teníamos tan nítido y tan lúcido cuando estábamos confinados de lo que era prioritario, que era la salud, nuevamente se ha perdido, se ha difuminado. Hace un año tú te lo creías, quiero decir, hace un año eras de los que pensaba de esto, vamos a salir mejor, menos mal, por fin, oye, aunque haya tenido que ser un revés tan duro como el de la pandemia, por fin se nos va a valorar como se nos tiene que valorar a los trabajadores sanitarios del sistema público de salud, etcétera. ¿Tú te lo llegaste a creer o no fuiste crédulo? No, porque yo vivo en una UCI, y viví en una UCI COVID y vi como las gerencias de los hospitales, como los políticos, en concreto en Madrid, contamos con el PP y es lo que lleva 25 años en la comunidad. Vimos cómo nos llegaba el material, cómo nos llegaba contado, cómo llegaban las noticias, y lo que se contaba en la tele no era acorde con lo que nosotros estábamos viviendo. No vi esa solidaridad, no vi una autocrítica ni una de... Entonces ahí ya todos decíamos, madre mía, esto nos lo vamos a comer y estamos solos. Y efectivamente fue así, nos quedamos solos. No había material, no había dispositivos, pero porque todo estaba muy viejo, todo estaba manga por hombro, pero ya estaba de muchísimo antes. La gestión que se hizo de la sanidad en Madrid siempre ha sido muy paupérrima. Por lo que fuera no se consideraba importante y no se invirtió lo suficiente. Entonces yo no me llegué nunca a creer ese cambio, y menos mal, te digo, porque el bofetón, que ha sido un bofetón igualmente, el ver que la gente no aprendemos y no intentamos corregir eso, pues era lo esperado. Yo me esperaba, pues oye, mira, vamos a darles descanso, porque es verdad que al no haber personal, la única opción que había era la de no os vamos a hacer PCRs porque si enfermáis o tenéis contactos de riesgo os tenéis que quedar en casa, y eso no puede pasar porque no había enfermeras de UCI. Entonces, ¿qué es lo que nos hicieron? Nos aumentaron las jornadas, nos aumentaron los ratios, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano, pero claro, eso no es sostenible en el tiempo, y sin embargo la respuesta por parte de la Comunidad de Madrid no ha sido oye, os vamos a dejar descansar, vamos a restituir 35 horas, vamos a ver qué manera podemos paliar el impacto emocional, porque viene el shock postraumático. Más del 50% de los sanitarios va a sufrir problemas de ansiedad o de salud mental, y aún los vemos en la Asamblea de Madrid mofarse y lanzarse pullas unos a otros, ridiculizando o pormenorizando la salud mental. Te da esa irresponsabilidad, cuando te toca mandar, y si todo va bien, pero y si las cosas no están bien, te toca responder. Yo, si me hubiera, igual que yo que he hecho este año de reflexión de lo que a mí me ha supuesto a nivel emocional, a nivel profesional,
me hubiera encantado escuchar por nuestros dirigentes, por nuestros jefes de hospital, gerentes, haber hecho esa crítica y haber dicho, oye, mira, esto es lo que no ha funcionado y esto sí, a modo de crítica constructiva hacia uno mismo. Pero he visto que están muy preocupados en buscar culpables y en medio estamos. En concreto, yo voy a velar por la enfermería española, que a nivel mundial es muy reconocida, muy valorada, y sin embargo aquí estamos muy machacadas. Madrid, en concreto, somos la 15ª comunidad peor pagada de toda España. Una ciudad y además, Víctor, y además, Víctor, que no haya esa mirada hacia el futuro, ¿no? Que no se recupere a todos esos sanitarios que se han ido, esos 800 puestos de trabajo que han desaparecido concretamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que no haya una intención. Y yo no sé si te sientes poco apoyado ya por la sociedad, ¿no? Porque yo siempre pensé, además de aplaudir en los balcones, cuando esto amaine un poco, deberíamos todos salir a la calle a apoyar también a los sanitarios, a los enfermeros, a los médicos. Muy solos. Yo en concreto este año he sido muy peleón. Yo estoy sorprendido. O sea, me veo y digo, madre mía, ¿quién iba a pensar que me iba a involucrar o me iba a llegar tantísimo a la víscera todo esto? Y te das cuenta de que es todo es tan agresivo todo. La gente se moviliza por un rapero, se moviliza porque sale el Athletic en el autobús, pero sin embargo no han encontrado ese momento para velar por la sanidad, por esas enfermeras que, insisto, nos hemos jugado la vida. Nos hemos jugado literalmente la vida. Víctor, ¿qué te duele más? ¿Qué te duele más? Ver las imágenes de los irresponsables que se unen en fiestas de estas de las que hablábamos, como si no fuera con ellos y como si no tuvieran ellos ninguna responsabilidad con el resto de la sociedad y con vosotros, etcétera, o el gallinero político del que hablabas ahora mismo, discutiendo sobre si elecciones, quién va en las listas, etcétera? ¿Qué es lo que más te irrita? Yo, mira, lo que me irrita son los políticos, no puedo evitarlo. Además es como, me noto que además es muy difícil mantener un discurso que no se politice, porque es verdad que cuando uno critica temas sociales siempre se tiende a creer que eres de una izquierda muy izquierda. Tengo una conciencia, soy enfermera, o sea, que tengo una conciencia muy de solidaridad. Me enerva ver cómo nos utilizan, cómo nos desmiembran y nos lanzan de un lado para otro para su propio beneficio. Eso me hiere en profundidad. ¿Has llegado a pensar incluso en abandonar, Víctor? Porque es evidente que vuestro trabajo es evidentemente vocacional, pero aún así has tenido dudas. Sí, no. Yo si pudiera, mi intención es dejar la enfermería, por supuesto. En estas condiciones, trabajar en sanidad no es sostenible. En vez de haber aprendido y mejorar las condiciones laborales, que es lo que ha dicho Marta, porque se está yendo, nuestros cerebros han ido al extranjero. En vez de intentar recuperarlos mejorando las condiciones laborales, los ratios, las horas, pagar, porque a nosotros no nos pagan, según el Plan Bolonia, la enfermería debería estar cobrando una categoría A1 y cobramos como un A2. Y sin embargo luego te ves en una rueda en la que tienes que hacer horas extras. Es muy raro encontrar un profesional de la sanidad que solo trabaje en un único sitio. Tenemos que trabajar en 2, en 3 sitios para conseguir un sueldo medianamente normal. Nadie va a querer estudiar una rama sanitaria. Yo, que a día de hoy me dicen, Víctor, quiero estudiar enfermería, le diría, no lo hagas. No, yo hice Derecho antes de enfermería, soy una enfermera vocacional. Y está súper feo decirlo, pero soy una gran enfermera de UCI. Muy buena enfermera de UCI. Y me encanta mi trabajo, lo disfruto, lo gozo, no me cuesta nada. ¿Sabes qué es lo que me ha dolido durante todo este año? Toda la pelea que he tenido con la administración. Toda la pelea, no el paciente. ¿Y esa pelea tiene algo que ver con el hecho de que te estén investigando? Porque esto no me ha quedado claro. Lo ponías en redes sociales también, ¿no? A ver, cuéntame. Hace un año y encima el hospital me investiga. Dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Has averiguado por qué te investigan? ¿Qué has hecho? No lo sé. ¿Qué se supone que has hecho? Yo no lo sé. Según el hospital se abre una investigación sin más y para ellos es algo rutinario y es bastante común dentro del sistema hospitalario. Yo llevo 13 años, 16 y cuento la carrera en este mundo laboral de la sanidad y yo no tengo nadie en mi entorno al que le haya sucedido. Si es algo pues lo que te digo, a mí de 2.000 enfermeras que somos en el Gregorio, me toca a mí la investigación por una de ¿cómo se llama? Hacer un inventario y tal. Oye, estupendo, pero no saben el estrés que a mí esto me ha supuesto, la ansiedad extra que a mí me supone. Es como, está muy bien que investiguéis a vuestras enfermeras en pandemia, está muy bien que lo hagáis, porque seguramente es prioritario que tengáis que ver que yo he trabajado de la manera mejor, y si no lo he hecho,
que no quepa duda, y que pediré disculpas e intentaré resarcir el daño que aún no sé ni siquiera cuál es el que se me dice. Pero me hubiera encantado que investigasen cómo puede ser que el 25% de los sanitarios, insisto, en la Comunidad de Madrid, se hayan contagiado. Cómo no se nos han hecho PCRs de manera regular. Cómo nos hemos ido los sanitarios por toda España de viaje y no se nos han hecho PCRs y serologías para ver que no íbamos a contagiar al resto de comunidades. Quiero saber cómo puede ser que estemos en festivos y los centros de salud sigan cerrados y no se esté vacunando a toda la población, porque íbamos a vacunar mañana, tarde y noche. Sí. Quiero saber por qué se gastan dinero en un hospital Isabel Zendal cuando teníamos un Puerta de Hierro que lo podíamos haber rehabilitado y era mucho más barato. O sea, que tú quieres saber, tú quieres investigar tanto como ellos, ¿no, Víctor? Hombre, claro, pero claro. El primer interesado, porque además a mí cuando me critican como el enfermero que se queja, no, la enfermera no se está quejando, yo me quejo como usuario, porque yo también tengo una enfermedad crónica que cuando voy a mi médico me veo que se me demora, porque tengo padres que se les demoran sus citas, porque cuando yo voy a mi médico de cabecera, a mi enfermera, a mi traumatólogo, a cualquiera, todos ellos están agotados. Yo no quiero que me atienda alguien agotado, yo no quiero un médico que termina una cirugía y que se va del público al privado, porque yo no quiero que cuando yo tenga un hijo, mi hijo sea atendido por una apendicitis con un cirujano angustiado y agotado, o un anestesista que está más preocupado por pagar facturas que por preocuparse de sus enfermos. Y además, Víctor, creo que todos los pacientes de la sanidad pública tenemos que tener en cuenta, claro, muchos lo tenemos en cuenta, que cuando uno va y se encuentra con ese cirujano agotado, cuando uno se encuentra con esa enfermera que lleva muchas horas encima, con ese celador que el pobre ya no ha podido recorrer más plantas, el que tiene la culpa no es el que está en el hospital trabajando, es el que no está porque no le han contratado o porque se ha ido al extranjero. Es decir, que todos los que estáis al pie del cañón no tenéis la culpa de las demoras, ni tenéis la culpa de que estemos en la sala de espera. Los que tienen la culpa son los que no contratan a más gente para que esté dando servicio, ¿no? Sí, pero ahí el que estás de cara al público eres tú. Entonces, claro. Nuevamente el bofetón te lo llevas tú. Claro. Una de las grandes peleas que he llevado durante todo este año es que en la Comunidad de Madrid, yo puedo hablar de mi hospital, se han garantizado las presencias, que no siempre, pero se han garantizado las presencias de enfermeras según los cupos de enfermos, pero no te garantizan la calidad y la cualidad y la capacidad de la enfermera que te traen en concreto. Entonces te dicen, no, te trae una enfermera, y es como, ya, pero no es una enfermera de UCI. Yo necesito una enfermera de UCI, no necesito una enfermera de dermatología. La atención primaria en Madrid es lamentable lo mal que la hemos cuidado y lo mal que la estamos cuidando. No hemos entendido que la columna vertebral de la sanidad es la atención primaria, que son los que hacen prevención, los que hacen promoción, los que nos van a mantener a los pacientes controlados para que no se pongan más graves, que les vamos a encontrar en enfermedades incipientes que solucionamos rápido. Ahora los cánceres de colon los vamos a encontrar avanzados, los hipertensos, los diabéticos, los dislipémicos, todo eso además va a costar más dinero. Pero seguramente, como son partidas que están repartidas entre distintas administraciones, no recaen en la sanidad. Pero la solución para la sanidad ha sido: la vamos a privatizar, lo vamos a externalizar, vamos a vender a gente. La gente tiene que entender que aunque lo queramos todo privatizar, la privatización es un complemento. Pero si tú mañana tienes un cáncer y desaparece la pública, tú, por mucho dinero que ganes, tú no vas a tener un mínimo de 45.000, 50.000 euros para pagarte un tratamiento oncológico. Ojo, que vivimos muchos años, que nos van a tocar un cáncer a todos. Y cada vez más, y eso esperamos. Afortunadamente. Pero hay que recuperar esa enfermería, hay que fomentarla. No puede ser que estemos en 5,8 y Europa esté en 14, en una población además muy mayor. No me extraña, no me extraña que te enerves. Entendemos el cambio físico ese tan visible del Víctor de 2020 al Víctor de 2021. Vamos a pensar que dentro de un año nos vamos a volver a encontrar aquí, que no habrás envejecido tanto, que no será tan visible, que las cosas habrán cambiado y para bien, y que ya sé que todo eso en un año cambiar todo sería milagroso, eso es imposible. Mira, yo con que el PP, la señora Ayuso y el resto de participantes para estas elecciones en sus nuevas propuestas de campaña tengan la restitución de las 35 horas para garantizar nuestro descanso, fomentar puestos de trabajo, mejorar la calidad existencial porque el profesional esté descansado. Fíjate que yo ya creo que sería un bonito gesto, aparte de una princesa de Asturias, que nos restituyeran las 35 horas, porque van a dar trabajo, van a mejorar la calidad asistencial y encima van a beneficiar el descanso del profesional que está angustiado, agobiado, agotado. Así que se lo propongo para estas nuevas elecciones, que se dejen de pamplinas de si Toni cantó bien en el quinto o en el sexto, o que si nos viene Pablo Iglesias, o que se centren en lo que son verdaderamente importantes, que somos los ciudadanos. Propuesto queda. Víctor, pues sí. Ánimo, mucha suerte, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo. A ti, hasta luego. Buenas tardes.
liars and we start each other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody. We're the ones they wanna be like. Pues sí, Marta Fernández no se ha ido, ha preferido, entre otras cosas, porque tampoco había motivo justificable para moverse, para poder saltarse los controles de los cierres perimetrales, que hay alguna excusa. Entre otras, una de la que vamos a hablar ahora enseguida, empiezan para algunos las vacaciones de Semana Santa, marcadas por eso, por las restricciones. Desde luego es un panorama, un paisaje totalmente diferente al de cualquier otro año, cuando a estas alturas, una tarde como esta, estaríamos conectando cada hora como mínimo con la Dirección General de Tráfico, pero ya se sabe que echa la ley, echa la trampa, sobre todo aquí en un país como este, lo marca nuestro ADN, la literatura ya lo ha reflejado en más de una ocasión, de forma, yo creo que para que quede ya como parte del reflejo de cómo es el español. Yo creo, Marta, somos pícaros, ¿no? Somos pícaros. Hombre, somos herederos de Rinconet y Cortadillo y el Lazarillo de Tormes, y se nos ocurre cualquier cosa, Roberto. Eso es lo único que en otras ocasiones, en otras circunstancias, esa picaresca se puede ver como con cierta tolerancia y generando con una medio sonrisa. En estos casos no. Pero sí que es cierto que hemos conocido ideas, digamos que creativas. Una de las más insólitas, por ejemplo, es la de federarse en deportes de montaña para tener vía libre en los cierres perimetrales. Qué prueba de... Sí, mira, prueba de... Aunque como parece que está demostrado, a los que han ido a federarse no les importara mucho esa práctica, o no tuvieran ni la más remota idea de en qué se iban a federar. Bueno, prueba de lo que estamos hablando es el número de solicitudes para federarse en estos deportes, que se ha disparado en los últimos meses. Por ejemplo, mira, nos escucha Fabián de la Guerra, que es presidente del grupo de montaña Yazarandín en Riosa. Señor de la Guerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Bueno, tengo entendido, usted también es guardia civil, ¿no? Quiero decir, ahora le estoy saludando, hablamos con usted en su calidad de aquello a lo que dedica el tiempo libre, para entendernos. Sí, aunque muchas veces se mezclan las dos cosas. Por el trabajo se mezclan las dos cosas, pero bueno, cosa que también agradezco, porque oye, la gente confía en ti y sirve para las dos cosas, para el trabajo y para el deporte. Lo digo para que sepan nuestros oyentes la doble mirada y la doble legitimidad de la lectura que usted nos haga de esta situación. A ver, primero, señor de la Guerra, ¿ha sido tan evidente el aumento del número de solicitudes para federarse? Sí, ha sido muy claro. No ha sido un aumento, digamos, progresivo. Si la media de años anteriores, de año a año, por ejemplo, de 2018 a 2019, 2019 a 2020, pues a lo mejor era una media de 1.500 licencias por temporada, nuevas licencias. Este año ha sido brutal. La gente que se federa siempre, los que nos federamos siempre, el periodo normal de federarse es entre diciembre y final de enero. Muchos clubes de montaña nos sacamos luego un seguro de responsabilidad civil para el grupo, y ese seguro se paga en función al número de socios que tengas. Entonces, a los grupos de montaña nos interesa cerrar cuanto antes el número de socios. A final de enero, por ejemplo, pues venga, se está cerrado, somos tantos socios, tanto seguro. Y estos años, pues eso, a final de enero habríamos, pues eso, 8.000, 7.000, tal. Y de pronto este año nos hemos visto a final de enero, febrero, con 11.000, 12.000 federados. Y entonces, al cantar tanto, que era un aumento, desde luego que no se podía explicar por otra cosa más que por aquello de lo que estamos hablando, ¿se pone algún tipo, no sé si, iba a decir examen, alguna prueba, se pone algún criterio selectivo para no dar... Claro, eso. ¿Usted sabe de verdad qué es lo que quiere hacer federándose en este deporte de montaña, o no se les hace ninguna prueba? Es complejo. Yo te hablo de caso en Asturias. Digamos que la gente no empezó a federarse por el confinamiento, digamos que la primera parte del confinamiento gordo, hasta febrero, marzo, junio, marzo, junio del año pasado, pues la gente no podía salir. Llegó final de año y tampoco hubo un aumento excesivo de licencias. La gente que se federaba, pues algunas familias, gente y demás. Digamos que el efecto llamada, el boom fue con los cierres municipales, los cierres perimetrales de municipios. El boom empezó en febrero. Entonces, mi entender, fue una mala campaña, una mala publicidad que se hizo,
por un lado desde la propia Federación de Montaña, con unas declaraciones que hizo en su día el presidente de la Federación, en mi opinión, desacertadas, y luego algún medio de comunicación, aquí un diario de prensa y la propia televisión autonómica, directamente diciendo que la licencia era un pasaporte, un visado que te daba beneficios, que te daba ventajas, que te permitía saltarte esos cierres perimetrales. Y dio a entender que ahí había como una laguna legal, para entendernos, ¿no? Había una laguna legal. Es que, de hecho, la hay una laguna legal. Entonces, esa gente no era porque el COVID me tengo que ir a otra provincia. No, me quiero salir de mi municipio. Cuando... en realidad, esto se hubiese podido evitar de una forma muy muy sencilla. Aquí en Asturias, la Consejería de Salud lo hizo muy bien. Hay una resolución del 18 de diciembre que regula, por un lado, la actividad deportiva no federada y, por otro lado, la actividad deportiva federada. Esto te hablo del 18 de diciembre del año pasado, claro. Cuando no había este boom todavía. De hecho, en diciembre y en enero, en mi grupo no recibió llamadas, se dieron los de siempre, la lista que tenemos de espera, y todo bien. Bueno, pues Marta, no te veo, Marta, pero noto tu respiración alucinada ante los hechos. Es que estoy alucinada, porque claro, entiendo que, claro, si yo que vivo en Madrid me federo, me voy a la Federación de Deportes de Montaña de Asturias, entonces ya tengo la excusa para ir. Y entonces, no es así. Eso es lo que ha entendido la gente, pero no es así, ¿verdad? Exactamente. No es así, claro. Esta resolución de Asturias regula, por un lado, el deporte no federado, que te habla de grupos hasta 15 personas y demás, en la vía pública, sigue en vigor, y luego te regula el deporte federado, la actividad deportiva federada. Dentro de la actividad deportiva federada, viene a decir que las propias federaciones tienen que tener sus propios protocolos, sus medios de actuación, para legislar esa actividad deportiva, ¿no? Claro, es muy fácil hacerlo en fútbol, ¿no? Porque la licencia deportiva, otra cosa que se dio muy mala publicidad, te permite salir para hacer los entrenamientos. Lo que es la actividad federativa son entrenamientos. Tú puedes entonces, el hecho de que mucha gente haya visto ahí como un resquicio para colarse, eso ha hecho que, de verdad, como me han contado, señor de la Guerra, hayan recibido llamadas de gente, incluso añadiendo un poquito una prima, como sobornando para que les federaran. Sí, porque, y eso me tocó en mi caso concreto. Yo ya digo, la famosa, una publicación que está por ahí, que en 3 días 70 llamadas, fueron alguna más y fueron 3 o 4 o 5 días, pero sí, la gente que de verdad... de esas llamadas me dio pena decir que no a 5 personas, pero el resto de gente era comidas familiares, un 50%, ver a mi novio, mi novia a la pareja, otro tanto por cien, aquel famoso señor que tenía que salir a trabajar pero no tenía manera de justificar cómo trabajar ni demás, la licencia. Y luego lo que no entendía esta gente es las prisas. O sea, no sabían ni para qué se iban, no sabían nada. Quiero licencia para mañana. La licencia la haga la federación, lleva un trámite. Yo tengo que coger unos datos, meterlos en un programa informático, mandarle un archivo a la federación y la federación la imprime. Si lo haces a través de un grupo de montaña. Si te vas a la federación, tienes que dar los datos a la federación, te tienen que coger los datos y tal. ¿Qué conllevó esto? Que muchos grupos de montaña pues cerramos en banda porque estábamos viendo que no se ajustaba a la realidad. Estaba claro cuál era la intención. A mí no me tocó, pero algunos presidentes de grupos de montaña llevaron malas contestaciones y malas respuestas. Bueno, el personal de la Federación de Montaña, dos chicas que están aquí trabajando y demás, llevaron malas contestaciones y malas respuestas. Claro. Fabián de la Guerra, lo tengo que dejar. Señor de la Guerra, muchas gracias y buenas tardes. Nada, suerte. No se preocupe. Gracias. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time.
Estamos a 21 minutos para llegar a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Hoy tomando café aquí en La Distancia con Marta Fernández, nuestra compañera, escritora, periodista, de la que, mira, esto vamos a hacer como los detectives. Vamos sabiendo cosas esta tarde. Por ejemplo, sabemos que no se ha ido, no está fuera de Madrid, que está en su casa. Después te preguntaré, y no va a ser una pregunta gratuita, porque aquí nada puede ser capcioso, te preguntaré si estás en pijama o no, ya verás por qué. Vale. Pero antes, ¿huele tu cocina a comida? ¿Has cocinado hoy ahí en casa, Marta? Pues sí, hoy he cocinado, pero muy discretamente, porque cuando voy con vosotros a tomar café me gusta tener una digestión ligera y comer muy prontito. Bueno, yo soy de comer prontito, de todas maneras, siempre. Sí, verás por lo que te digo todo esto porque esta mañana, en Hoy por Hoy, escuchábamos a Pedro Blanco, que invitaba a los oyentes a que nos dejaran, como siempre, entrar en sus casas, pero para husmear, en el sentido literal, para oler, para que nos contaran cómo olían sus cocinas y los platos que estaban preparando en este jueves de Semana Santa. Y María, una oyente de Hoy por Hoy, ha llamado para contar esto. Yo ayer empecé a hacer el potaje porque me voy ahora a trabajar y estoy echándolo en la tartera, y yo lo que hago es se llaman repápalos, que son como unas croquetitas de pan con ajo y sal, y se fríen y se echan también en el potaje. Y me voy, que soy rastreadora, así que tengo que ponerme las pilas. Venga, que desde luego tenía cierta prisa y ya nos había dedicado más tiempo del que era menester. María, que preparaba el tupper para llevarse la comida al trabajo. Bueno, yo no sé qué... Hasta ahora ya se habrán comido el potaje. Sí, seguro que sí, claro. Seguro que sí. Oye, yo no sé tú, Marta, pero yo al menos tenía la idea de que eso de preparar la comida para llevarla al trabajo era algo de los últimos tiempos, quiero decir, del último siglo, como mucho, ¿no? Sí, eso parece una cosa como de herencia calvinista, de comeros la comida ahí en el tupper para no perder horas de trabajo, ¿no? Para seguir, venga, productividad. Eso una cosa como de Metrópolis. Vale. Sí. Lo llevan haciendo los humanos, sin embargo, desde hace mucho más tiempo, pero muchísimo más. Sí, lo acabamos de saber a través de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Academia de Ciencias de Austria, que ha determinado que ya en la Edad de Bronce, los trabajadores antes de ayer y 2 días más, los trabajadores ya en esa época llevaban comida preparada a su lugar de trabajo para evitar desplazamientos. Vamos a saludar, porque nos escucha Lara González Carretero, que es arqueobotánica del Museo de Arqueología de Londres y es especialista en el análisis de comida arqueológica, que eso es especializarse y lo demás son tonterías, ¿verdad? Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien, encantadísimos de que nos puedas dedicar unos minutos, que te asomes aquí a la ventana, porque desde luego nos ha dejado sorprendidísimos este estudio, los hallazgos que... ¿Dónde se producen exactamente? ¿Dónde se ha visto esto? Bueno, los hallazgos vienen, como has dicho, de Austria, de la parte más oriental de la cordillera de los Alpes. Y es un yacimiento, como bien has dicho, de la Edad del Bronce, más o menos del 1000 antes de Cristo, o sea, de hace como 2000 años, digamos. Ya. Y nada, bueno, es un yacimiento que se caracteriza por ser una mina de cobre. Entonces, se ve que los mineros no tendrían tiempo ni las condiciones necesarias para preparar la comida dentro de la mina, obviamente. Entonces parece ser que alguien les proporcionaba la comida, quizá ya preparada desde el exterior, alguien ajeno a la mina. Ya. ¿Qué es lo que se ha encontrado para llegar a esa conclusión, para tenerlo clarísimo? Bueno, clarísimo no hay nada en arqueología, eso te lo digo. Pero sí, lo que sabemos, sin entrar en muchos detalles, te digo que la conclusión se ha tomado porque los restos que se han encontrado es comida ya cocinada, algo así como unas gachas, que lo llamaríamos nosotros. Es como una mezcla de grano, dependiendo de a quien le guste el agua o la leche mezclado con el grano. Y se ve que ya estaba descascarillado, limpiado y molido y cocinado antes de entrar a la mina. Entonces, pues se ve que alguien se dedicaba a la preparación de esta comida y de dárselo a los mineros. Es decir, que lo que demuestra esto es que o se lo traían de casa o que a lo mejor había un servicio de lo que hoy conocemos como un catering, ¿no? Exacto, sí, más o menos. Hay 2 posibilidades, sí. O que se lo traían de casa, digamos, o de donde vivieran, sí, de su asentamiento, o que alguien se dedicaba a la preparación de comida para estos trabajadores de la mina, sí. Porque lo que sí se han encontrado son recipientes cerámicos. Lo que pasa es que no se sabe bien, sí. Que como es el tupper de la Edad de Bronce, que será un recipiente cerámico, porque también para ir cargando con la vasija cerámica allí, con el mijo o lo que fuera,
Sí, bueno, en este caso son recipientes cerámicos, pero se piensa que esos eran para cocinar. Entonces, ¿dónde se pusiera la comida para llevársela dentro de la mina? No sabemos. Probablemente algo hecho de madera, quizá, o con una cestita, que cosas orgánicas que no se conservan bien en el registro arqueológico. Entonces, que no sabemos. Sí. ¿Este descubrimiento es tan fascinante o más para vosotros como especialistas que para el común de los mortales que lo vemos con asombro? ¿O ya llevabais tiempo trabajando en cosas parecidas a este descubrimiento? Yo personalmente sí que llevo mucho tiempo trabajando en este tipo de descubrimientos. Por ejemplo, nosotros descubrimos el pan más antiguo del mundo, de 15.000 años, hace un par de años. 15.000 y otros años. Restos. Sí. 15.000 años. Está duro ya, ¿no? Sí, estaba muy quemado. Eso sí que es masa madre, ¿eh? Es la madre de todas las masas, más bien. Sí. ¿Y dónde se encontró? ¿Dónde se encontró ese pan de hace 15.000 años, Lara? En Jordania, sí. Ajá. Y bueno, yo personalmente para mi doctorado estudié muchos restos de gachas como estas, que estamos hablando de la edad del bronce, pero del neolítico, que son hace 9.000 años. Entonces, este tipo de comida ya sabemos que se preparaba desde hace muchísimos años. Lo que no sabíamos, y por eso este artículo es muy importante, es que se lo llevarían ya preparado, porque en esta sociedad ya había una especialización a nivel artesanal, a nivel de metalurgia y de trabajo que no vemos en edades anteriores, que es donde yo me especializo, en el neolítico. ¿Se puede determinar también, Lara, si los mineros, los que estaban trabajando ahí a pie de obra en la mina, tenían la misma dieta, comían lo mismo que a lo mejor los encargados, otras jerarquías que estuvieran por encima de ellos? Pues eso es muy interesante, porque además los resultados que se tienen de este trabajo, a mí me parece, si no he entendido mal, que estas gachas estaban preparadas con dos tipos de cereales que normalmente no serían los que se consumían a nivel diario, a nivel doméstico. O sea, estaban hechos con cebada, que normalmente no se considera un alimento para los humanos, se considera tradicionalmente más alimento para los animales, ¿no? Al ganado, y estaban hechos con cebada y con el mijo pequeño italiano, que es algo que no parece que se consumiera a nivel doméstico tampoco. Entonces a mí me hace pensar que quizá estos dos cereales se dedicaban a este tipo de producto para dárselo a los trabajadores, y que quizá el trigo y el mijo común se utilizaba más para otro tipo de producto, como el pan, digamos. Entonces no sé, a nivel estatal no te puedo decir si había digamos una diferenciación de dieta, pero me suena, por ejemplo, en Egipto, como si he dicho en otras ocasiones, en Egipto se sabe que se daba cierto alimento a los trabajadores que construían las pirámides, que no se consumía a nivel normal, a nivel común. Entonces es posible, no lo descartaríamos. ¿Para que trabajaran más les daría? No, yo creo que simplemente era más rápido de cocinar, o más rápido se tenía más a mano y quizá más barato también. Entonces, pues sí, yo creo que es más a nivel eficiencia que nutrición. Qué interesante y qué suerte tenemos de estar aquí tomando café, interesándonos a la vez por estos asuntos que a mí, no sé, a ti, Marta, a mí me dejan perplejo. Lara González Carretero, arqueobotánica del Museo de Arqueología de Londres, como decíamos, especialista en análisis de comida arqueológica, a la que hemos recurrido para que nos explique pues el alcance de este hallazgo. Lara, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Cada mañana bostezas, amenazas al despertador y te levantas gruñendo cuando todavía duerme el sol. Mínima tregua en el bar, café con 2 de azúcar y croissant. El metro huele a podrido, carne de cañón y soledad. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. ¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi caballo de cartón. Me podrán robar tus días, tus noches no.
Bueno, esta canción de Sabina, en la que en un momento determinado hace referencia a eso de las ambiguas horas que mezclan al borracho y al madrugador, es algo que nos viene ahora que ni al pelo. Mira, ahora te voy a preguntar directamente, ¿en pijama, Marta Fernández, o no? No, en pijama no. Yo hasta en el confinamiento me vestía y me maquillaba y me arreglaba, ¿no? En pijama no. Ya, lo que pasa es que las circunstancias... Ayer miércoles, sí, estuvimos hablando con un psicólogo de profesor de Alicante, que había escrito un artículo esta semana sobre el teletrabajo y advertía de eso, de la necesidad, por el bien de nuestra salud mental también, de vestirnos, aunque trabajemos desde casa, de vestirnos, de no estar todo el día en pijama. Pero el pijama ahora nos lo vamos a poner por una razón, una causa muy diferente. A ver, precisamente la vida, a esa hora a la que hace referencia Sabina, las horas que mezclan al borracho y al madrugador, esa es la vida a esa hora a la que quieren reactivar 5 bares de Zaragoza, que han desarrollado una iniciativa que premia a los madrugadores, eso sí, siempre que vayan en pijama, al bar en pijama, ¿eh? José Miguel Osuna es uno de los propietarios de Invictus Sport Tavern, uno de esos 5 bares. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, hombre. A ver, entonces, condiciones para tener premio. Madrugar, desde luego, que esa también es una condición. Y la otra, ir en pijama. Hay que ir en pijama. Bueno, lo de madrugar, bueno, es relativo. O sea, puedes venir a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. O sea, el que viene en pijama se lleva el premio. ¿Cuál es el premio? Pues mira, tenemos, aparte de algunas ofertas, como por ejemplo, al que venga en pijama, le estamos dando caña gratis de Estrella 1906, que ya es una cervecita bastante curiosa y muy buena. Y también, pues, lanzamos ofertas también muy, muy buenas. Como por ejemplo, 2 copas de Estrella 1906 y nachos, 5 euretes. Pues es una oferta que casi todo el mundo nos ha pedido. Así que tú te ves, Marta, desayunando, te ves desayunando en pijama en un bar, desayunando una a ver, Roberto, si no llevo el pijama en casa, ¿cómo me voy a ver desayunando en pijama en un bar? Que digo yo que si llevas la almohada te dan un complemento, te dais tapa añadida si uno lleva la almohada, por ejemplo. Bueno, te voy a decir más. Uno de los bares que ha hecho el pijameo, la Modo Tavern, por ejemplo, trajo la cama de casa. Ay, trajo madre la mía, cama de verdad. plegable de casa y la puso. O sea, que imagínate. Sí, bueno, la intención es que la gente se lo pase bien. Premiamos a la gente que viene, porque es una iniciativa bastante jocosa, ¿no? Por así decirlo, y muy divertida, pero sobre todo, y no menos importante, segura. Que es lo que queremos nosotros, demostrar que la hostelería es segura y que el COVID no tiene horarios, que está a las 24 horas, que si me cierras a las 11 o a las 12, es que el COVID va a seguir. A pesar de eso, habrá alguno, así en confianza, entre tú y yo, que vuelvan después de la fiesta, que no está permitida, porque si vuelven a esa hora de fiesta es porque se están saltando la norma, ¿no? Alguno, a ver los hilos, José Miguel, ¿no? Bueno, si los hay, en mi bar no han venido ninguno. Bueno, me alegro. A mi bar no han venido ninguno. Somos 5 bares y a alguno de ellos les ha tocado alguno de empalmada, que pues probablemente, o sea, yo no puedo controlar que la gente beba en casa y demás, ¿no? Para empalmar. Hay gente que sí que es verdad que termina de trabajar, pues por ejemplo sale de la fábrica o demás, que trabajan de noche, y sí que han agradecido que abramos a las 7 de la mañana y se han bebido no una caña, sino una jarra con nachos, y han disfrutado el empalme de el trabajo con la mañana. Y eso sí que nos lo han agradecido algunos que otros. Pero estos no se quitan la ropa de trabajo y se ponen... el pijama, ¿no? Para aprovechar sí, también. Se van a casa, se cambian, se ponen el pijama y bajan. Ya. Oye, José Miguel, no te retires, porque me gustaría, por si no conocieras esta historia, me gustaría que estuvieras ahí también a la escucha, porque es que esta mañana, cuando le hemos comentado este asunto a Marta Fernández, dice, a ver, ¿cómo es esto? Pijameo, Zaragoza, ¿esto no te sonaba a ti como inédito?
¿no, Marta? No, claro, es que esto del pijameo Zaragoza me sonaba a mí. La gente de Zaragoza, que sea de mi generación, se acordará de los años 90, un bar que se llamaba El Fantasma de los Ojos Azules, donde había un camarero que atendía en pijama, porque el bar estaba pues al lado de su casa, y ese camarero era uno de los componentes del Niño Gusano, porque el bar tenía mucho que ver con el Niño Gusano y con Sergio Algora, y he dicho, pero si esto ya lo inventó Andrés Perruca en los años 90, esto del pijama y el bar. A ver, el Niño Gusano, ¿tú conocías, José Miguel, esta historia? ¿Conocías esto del pijameo? Yo como he nacido en el año 93, no lo he podido conocer. Ay, madre mía, qué juventud. Bueno, tampoco somos coetáneos. Conocer, por desgracia. Tampoco somos coetáneos de Johann Sebastian Bach y nos suena, no sé. Sí. También. No, a ver, no Andrés, lo sabía, muy gracioso, la verdad que... No lo sabía. Andrés Perruca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye, mira, por ahí sonando de fondo el Niño Gusano, que enseguida se ha acordado Marta Fernández de tu historia. ¿Y tú sabías ahora lo del actual pijameo ahí incentivado por los bares de Zaragoza? No, la verdad es que no tenía ni idea. Yo, evidentemente, esto fue en el Pleistoceno, en mitad de los 90 más o menos, y no sabía esto, pero me parece muy buena iniciativa, claro. Y en aquel caso, ¿por qué lo hacías tú? ¿Por qué atendías en pijama? Pues por ahorrar. Recuerdo, yo en Zaragoza un sitio que creo que todavía existe, que se llama Almacenes Castillo, que vendía pues ropa casi al peso, y entonces me di cuenta un día de que vendían los pijamas, sobre todo el esquijama, o sea, el típico pijama, no el de camisa, sino pijama de entretiempo, o sea, el pijama que te lo pones a la calle y te sirve como una camiseta. Entonces dices, ostras, pero si me compro por 1.000 pesetas 5 pijamas de estos, tengo aquí 5 camisetas súper chulas, con dibujos de esquiadores, con unas rayitas súper molonas, digo, esto es fenomenal. Yo, esto es baratísimo. Entonces empecé a comprar un montón de pijamas, y en lugar de camisetas y camisas y demás, pues por 2 duros iba cambiando de ropa habitualmente. Entonces pues me ponía el esquijama, que yo no fui el iniciador. Me di cuenta más adelante de que el iniciador de esto, por lo menos uno de los primeros, fue, atención, el camarón de la isla. Porque si os fijáis, yo a raíz de llevar tanto esquijama, me di cuenta un día mirando la portada del como el agua de camarón, que dije, ostras, aquí hay un montón de fotos, y en todas las fotos, como lo podéis ver en las fotos del disco, en la esquijama, y en todas las fotos lo mismo, con chaqueta, sin chaqueta, con pañuelito en el cuello, sin pañuelito, de piel, porque además, como grababa esos discos en 3 días, yo creo que no se lo quitó en los 3 días. Y dije, ostras, claro, esto era una idea genial, no se me había podido ocurrir a mí, esto ya lo hacía ya lo hacía el camarón, entonces pues con más razón, pues sería más el esquijama. Tenemos que superar el límite ese, la línea roja esa que te has marcado, Marta, lo tenemos que superar, tenemos que ponernos el pijama, salir. Una vez hecho ya, quiero decir que, por ejemplo, Andrés Perruca, que ya lo ha hecho en más de una ocasión, pues yo creo que una mañana de estas te podrías personar allí en el Invictus Sport Tavern de José Miguel a pedirle una caña en pijama, ¿no, Andrés? Sería un placer recibirlo. Hombre, claro, por supuesto que sí, seguro que me queda por ahí alguno. Además ahí le llevo discos y cosas de los que poníamos cuando él no había nacido, además, que prácticamente hay que contactar con las nuevas generaciones siempre. De verdad, es que a Andrés Perruca cualquier cosa que se ponga le queda bien, y además se lo pone él y es modernidad. Efectivamente, un esquijama con esos dibujitos, que estaba yo pensando que a lo mejor ahora lo que podrían hacer es una unión de Almacenes Castillo con los bares para que propiciar también la venta de esquijamas de este establecimiento, que no sé si todavía existe en Zaragoza. Creo que sí, el otro día pasé y todavía existía. Pues mira, ahí hay ofertas. Sí, pero son estas cosas que haces, pues lo que te digo, de verdad, por ahorrar y porque te apetece. ¿Por qué no? Además es que era una prenda muy buena para el entretiempo, porque es como una camiseta de manga larga que te sirve en primavera y en otoño y casi en verano y a veces en invierno. Entonces tiene muchísimos usos, ¿sí? Y empezó a venir un montón de gente al bar, pues que se compraban esquijamas y venían y salían por ahí con el esquijama y era lo moderno, pero madre mía, mira que seremos. José Miguel Osuna en su bar, sí, igual que otros 4 en Zaragoza, le han vuelto a encontrar también una utilidad y una forma de llamar la atención, un reclamo a través del pijama. José Miguel, un abrazo muy fuerte. Andrés.
Carla. ¿Perdona? Sí, aquí estoy. Andrés, José Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos. Suerte, hasta luego. Un beso, hasta luego. Marta Fernández. Me voy a plantear lo del pijama, Roberto. Plantéatelo, hazme caso. Suerte, hasta la próxima, un beso. Venga, hasta la próxima. Feliz semana, chao. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.